Acrópolis de Atenas, el secreto mejor guardado de la Grecia clásica. La Acrópolis de Atenas, símbolo de una civilización inmortal. Elevándose sobre la ciudad de Atenas, la Acrópolis es mucho más que un conjunto de ruinas antiguas. Es un símbolo de poder, cultura y la cuna de la civilización occidental. Durante más de 2 milenios, ha sido testigo del auge y caída de imperios, de guerras y revoluciones, y ha resistido el paso del tiempo con una majestuosidad imponente. Su presencia en lo alto de la colina sagrada es una declaración de la grandeza de la Grecia clásica y de su impacto en el mundo moderno. Desde la antigüedad, la Acrópolis ha sido el epicentro de la vida religiosa y política de Atenas. No solo fue concebida como un santuario en honor a los dioses, sino como una afirmación del poderío ateniense en la época dorada de la ciudad. Cada piedra tallada en su arquitectura encierra un relato de mitos, creencias y aspiraciones que marcaron el destino de toda una civilización. Es aquí donde la diosa Atenea, patrona de la ciudad, era venerada como protectora y símbolo de sabiduría. Sin embargo, la Acrópolis no siempre fue el ícono artístico y filosófico que conocemos hoy. Antes de convertirse en el mayor centro cultural de la Grecia antigua, este lugar tuvo un propósito mucho más primitivo, una fortaleza defensiva. En sus primeros días, sirvió como refugio para los habitantes de Atenas en tiempos de guerra, debido a su ubicación estratégica en lo alto de la colina. La historia de su transformación es fascinante y refleja la evolución de la sociedad ateniense. Uno de los periodos más cruciales para la Acrópolis fue el siglo V AC, durante el gobierno de Pericles. En ese momento, Atenas se encontró en su máximo esplendor, tras vencer a los persas en la famosa batalla de Salamina. Con el deseo de demostrar la supremacía de su ciudad, Pericles encargó la construcción de los monumentos más importantes de la Acrópolis, incluido el Partenón. Este ambicioso proyecto no solo buscaba honrar a los dioses, sino también consolidar a Atenas como el faro de la cultura y la democracia en el mundo antiguo. Lo que muchos desconocen es que la Acrópolis no es un único monumento, sino un conjunto de templos, puertas y edificios diseñados con una precisión arquitectónica que sigue asombrando a los expertos. Cada estructura dentro de este recinto sagrado fue construida siguiendo principios matemáticos avanzados que lograron un equilibrio estético y estructural difícil de igualar incluso en la actualidad. La armonía visual de la Acrópolis no es una coincidencia, sino el resultado de cálculos meticulosos y una visión arquitectónica revolucionaria para su época. A pesar de los siglos de conflictos, invasiones y desastres naturales, la Acrópolis sigue en pie, resistiendo el paso del tiempo como un testimonio vivo del ingenio y la creatividad de los antiguos griegos. No es solo un sitio arqueológico, sino un recordatorio de los ideales que dieron forma al mundo moderno, el arte, la filosofía y la democracia. Con esta introducción a la Acrópolis, nos adentramos en su historia y secretos. Su origen es solo el inicio de un viaje fascinante a través del tiempo, donde cada piedra tiene una historia que contar. Un recorrido por la historia, de fortaleza a emblema cultural. La Acrópolis de Atenas no siempre fue el símbolo cultural que conocemos hoy. En sus inicios, fue una fortaleza construida por los micrófonos durante la Edad de Bronce, un refugio estratégico ubicado en la colina más alta de la ciudad. Sus horribles muros la protegieron durante siglos de invasiones y conflictos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la función militar de la Acrópolis comenzó a cambiar, convirtiéndose en un centro de culto y expresión artística. Este proceso se aceleró en la época arcaica, cuando se comenzó a construir templos en honor a los dioses, aunque la mayoría de estos primeros edificios fueron destruidos en sucesivas guerras. El momento decisivo en la transformación de la Acrópolis llegó en el siglo V AC, con la consolidación de Atenas como la ciudad-estado más poderosa de Grecia. Bajo el liderazgo de Pericles, se impulsó un ambicioso programa de construcción que convertiría la Acrópolis en el corazón cultural y espiritual de la polis. Fue entonces cuando se edificaron los templos más emblemáticos, incluido el majestuoso Partenón, obra de los arquitectos Ictinos y Calícrates, con la supervisión del gran escultor Fidias. Este programa arquitectónico no solo embelleció la ciudad, sino que también simbolizó la grandeza de la democracia ateniense y su poderío. Más que un simple conjunto de templos, la Acrópolis se convirtió en el reflejo del pensamiento y la identidad de la antigua Grecia. En sus relieves y columnas se narraban historias de dioses y héroes, exaltando los valores de la civilización helénica. Cada estructura erigida en la colina tenía un propósito más allá de lo estético: reafirmar la supremacía de Atenas y su papel como cuna del conocimiento y la filosofía. Con su reconstrucción, la Acrópolis dejó atrás su pasado militar
y se consolidó como un emblema de la cultura occidental, un testimonio eterno del ingenio y la ambición de una sociedad que cambió el rumbo de la historia. El Partenón, la joya de la Acrópolis. El Partenón es, sin duda, la obra maestra de la Acrópolis y uno de los templos más icónicos de la historia de la humanidad. Construido en honor a Atenea, la diosa protectora de la ciudad, este templo representaba no solo la devoción de los atenienses, sino también su poder y esplendor. Erigido entre los años 440 y 7 y 430 y 2 a.C., bajo la dirección de Péricles, el Partenón simbolizaba la culminación del arte y la arquitectura clásica, con un diseño que desafiaba los límites de la ingeniería de la época. A primera vista, el Partenón podría parecer un templo de líneas rectas y proporciones perfectas, pero en realidad está lleno de sutiles correcciones ópticas diseñadas para dar una apariencia de armonía absoluta. Por ejemplo, sus columnas no son perfectamente rectas, sino que tienen una leve curvatura conocida como entasis, que evita la ilusión de hundimiento que se percibiría desde lejos. Además, el suelo del Partenón no es completamente plano, sino que se eleva ligeramente en el centro para compensar las distorsiones visuales. Estas innovaciones, junto con el uso del número áureo en sus proporciones, hacen del Partenón una obra maestra del diseño arquitectónico. Uno de los elementos más impresionantes del Partenón era la estatua crisoelefantina de Atenea Partenos, creada por Fidias. Esta imponente escultura, hecha de oro y marfil, de media aproximadamente 12 metros de altura y representaba a la diosa armada con lanza y escudo, mostrando la grandeza de la ciudad que llevaba su nombre. Lamentablemente, la estatua se perdió con el paso de los siglos, pero su descripción ha perdurado a través de relatos históricos. Los frisos del Partenón también jugaron un papel fundamental en su mensaje simbólico. A lo largo de sus 160 metros de esculturas, Fidias y sus discípulos representaron escenas de la mitología griega, como la procesión de las Panateneas y la lucha entre los dioses y los gigantes. Estas imágenes transmitían la idea de orden sobre el caos, reflejando la superioridad de la civilización ateniense sobre las fuerzas del desorden. A lo largo de los siglos, el Partenón ha sido testigo de múltiples transformaciones. Desde su época dorada en la antigua Grecia, pasando por su conversión en iglesia cristiana bajo el dominio bizantino y en mezquita durante la ocupación otomana, hasta la explosión que lo dañó gravemente en 1687, cuando un bombardeo veneciano impactó un almacén de pólvora en su interior. A pesar de estos desafíos, el Partenón sigue en pie, siendo el símbolo eterno de la grandeza de Atenas y de la cultura occidental. Los Propileos, el Erecteion y el templo de Atenea Nike, otros tesoros de la Acrópolis. Más allá del imponente Partenón, la Acrópolis alberga otras estructuras de gran relevancia histórica y arquitectónica. Cada uno de estos monumentos cumple un papel específico dentro del santuario y refleja diferentes aspectos de la cultura y religión de la antigua Atenas. Uno de los primeros edificios que el visitante encuentra al ascender a la Acrópolis es los Propileos, la monumental puerta de entrada. Construidos entre 437 y 432 a.C., estos imponentes pórticos servían como acceso principal a la ciudadela y estaban diseñados para impresionar a quienes los atravesaban. La estructura contaba con una combinación de columnas dóricas y jónicas, con una disposición asimétrica debido a la topografía del terreno. Más que una simple entrada, los propileos simbolizaban la transición entre el mundo terrestre y el espacio sagrado de la Acrópolis, un lugar donde los mortales rendían culto a los dioses. A un lado de los propileos se encuentra un templo pequeño pero significativo, el templo de Atenea Nike, dedicado a la diosa de la victoria. Este elegante edificio de orden jónico fue construido entre 427 y 424 a.C. sobre una base que había servido previamente como fortificación. Su ubicación estratégica permitía a los atenienses celebrar sus triunfos militares mientras observaban el horizonte. Dentro del templo se encontró una estatua de Atenea sin alas, un detalle simbólico que indicaba que la victoria nunca debía abandonar la ciudad de Atenas. Pero si hay un templo en la Acrópolis que destaca por su complejidad y simbolismo, ese es el Erecteion. Construido entre 421 y 406 a.C., este santuario se erige en el lugar donde, según la mitología, tuvo lugar la disputa entre Atenea y Poseidón por la soberanía de la ciudad. Su estructura irregular se debe a que se adaptó a las irregularidades del terreno y a la necesidad de albergar distintos espacios de culto. El Erecteion es famoso por su pórtico de las Cariátides,
una serie de 6 columnas con forma de mujeres esculpidas en mármol que sostienen el entablamento del templo. Estas figuras, cuya postura elegante transmite una sensación de gracia y solemnidad, representan a las doncellas de la ciudad de Carea y han fascinado a artistas y arquitectos a lo largo de la historia. Hoy en día, las cariátides originales se encuentran en el Museo de la Acrópolis para su preservación, mientras que en el templo se exhiben réplicas. Estos 3 monumentos, junto con el Partenón, conforman el corazón de la Acrópolis y muestran la riqueza del pensamiento arquitectónico de la Atenas clásica. A pesar de los siglos y de los daños sufridos por guerras y saqueos, su belleza sigue asombrando a quienes los visitan, recordándonos el esplendor de una civilización que sentó las bases del mundo occidental. La Acrópolis en la era romana y bizantina, transformaciones y supervivencia. Con la decadencia de la Grecia clásica y la expansión del Imperio Romano, Atenas perdió su independencia, pero no su relevancia cultural. A pesar de que Roma conquistó Grecia en el siglo II a.C., los romanos admiraron profundamente la civilización helénica, y en lugar de destruir sus templos, los preservaron y los integraron en su propio legado. El emperador Adriano, un ferviente admirador de la cultura griega, impulsó importantes construcciones en Atenas durante el siglo II después de Cristo. Su deseo de unir el mundo grecorromano lo llevó a enriquecer la ciudad con nuevas edificaciones, como la Biblioteca de Adriano y el Arco de Adriano, que simbolizaba la conexión entre la ciudad antigua griega y la nueva ciudad romana. Sin embargo, la Acrópolis ya no era el epicentro de la vida política de Atenas, sino un lugar de culto y admiración histórica. A lo largo de la era romana, los templos de la Acrópolis permanecieron en pie, aunque algunos fueron utilizados para otros fines. El Partenón, por ejemplo, continuó siendo un santuario de Atenea, pero también albergó estatuas de dioses romanos. En esta época, se realizaron algunas restauraciones en los monumentos dañados por conflictos anteriores, y la Acrópolis siguió atrayendo peregrinos y filósofos que buscaban inspiración en la grandeza del pasado griego. Con la llegada del cristianismo en el siglo IV después de Cristo y la conversión del Imperio Romano en el Imperio Bizantino, el destino de la Acrópolis cambió drásticamente. Los templos paganos fueron progresivamente adaptados para la nueva fe, y muchos de ellos se convirtieron en iglesias cristianas. El Partenón, por ejemplo, fue transformado en la iglesia de Santa Sofía, dedicada a la Virgen María, mientras que el Erecteión y el templo de Atenea Nike fueron reutilizados para prácticas cristianas. Este periodo también marcó el inicio de la decadencia de la Acrópolis como centro de poder. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y la consolidación del cristianismo como religión dominante, Atenas pasó a un segundo plano dentro del Imperio Bizantino. Sin embargo, la ciudad y su Acrópolis aún eran reverenciadas por su legado cultural, y a pesar de la transformación de sus templos, la estructura general del sitio se mantuvo en pie. El paso de los siglos trajo consigo nuevas invasiones y desafíos. Con la expansión del Islam y la pérdida de territorios bizantinos, la importancia de Atenas dentro del imperio disminuyó aún más. A pesar de ello, la Acrópolis resistió y continuó siendo un símbolo de la gloria del pasado. Sin embargo, su mayor prueba aún estaba por llegar: la llegada de los cruzados, la ocupación otomana y los conflictos que redefinirían su imagen para siempre. De los cruzados a los otomanos, la Acrópolis como fortaleza y su transformación radical. Con el declive del Imperio Bizantino, Atenas fue objeto de disputas entre diversas potencias. En 1204, durante la Cuarta Cruzada, los caballeros latinos tomaron la ciudad y otorgaron el Ducado de Atenas, con la Acrópolis como su centro de poder. Durante este periodo, el Partenón fue nuevamente transformado, esta vez en una catedral católica dedicada a la Virgen María. Se añadieron elementos góticos a su estructura, y su función religiosa cambió por completo. La ocupación franca de Atenas duró más de un siglo, hasta que en 1456 la ciudad cayó en manos del Imperio Otomano. Para los otomanos, la Acrópolis representaba un bastión estratégico y convirtió la colina en una fortaleza militar. En este período, se levantaron murales y se realizaron modificaciones en sus monumentos para adaptarlos a sus nuevas funciones. El Partenón, que ya había sido iglesia ortodoxa y catedral católica, fue transformado en una mezquita. Se eliminó parte de su decoración escultórica y se añadió un minarete, convirtiéndolo en un lugar de culto islámico. A su vez, el Erecteion fue utilizado como harén del gobernador otomano, mientras que los propileos sirvieron como almacén de armas y municiones.
Sin embargo, el momento más trágico para la Acrópolis llegaría en 1687, durante la Guerra de Morea, cuando los venecianos, liderados por Francesco Morosini, sitiaron Atenas en un intento de expulsar a los otomanos. El Partenón, utilizado como depósito de pólvora, fue alcanzado por un cañonazo veneciano, provocando una explosión devastadora que destruyó gran parte del templo y dispersó sus esculturas por toda la colina. Este ataque marcó un punto de no retorno para el Partenón, que quedó en ruinas y perdió su estructura original. Tras la retirada veneciana, los otomanos volvieron a ocupar la ciudad y continuaron utilizando la Acrópolis con multas militares, pero su esplendor nunca volvió a ser el mismo. Con el paso de los siglos, la Acrópolis siguió deteriorándose, y en el siglo XIX, con la independencia de Grecia, se inició un proceso de restauración y recuperación de su valor histórico. Pero antes de que esto sucediera, aún quedaba un capítulo por escribir: el expolio de sus esculturas y la lucha por la restitución de los mármoles del Partenón. El expolio del Partenón, el saqueo de los mármoles de Elgin. A principios del siglo XIX, Grecia aún formaba parte del Imperio Otomano, y la Acrópolis se encontraba en un estado de abandono y deterioro. Durante este periodo, muchos viajeros europeos, fascinados por la grandeza de la antigua Grecia, comenzaron a llevarse fragmentos de sus templos como recuerdos o para exhibirlos en museos. Sin embargo, ningún saqueo fue tan significativo como el perpetrado por Thomas Bruce, séptimo conde de Elgin, un diplomático británico que en 1801 obtuvo un controvertido permiso de las autoridades otomanas para retirar esculturas del Partenón. Elgin alegó que su intención era preservar las esculturas de la destrucción y el abandono, pero en la práctica, dirigió un desmontaje sistemático de los frisos y metopas del Partenón. Sus agentes arrancaron aproximadamente la mitad de la decoración escultórica del templo, llevándose 17 figuras de los frontones, 15 metopas y 75 metros del friso esculpido por Fidias. Estas piezas fueron transportadas a Gran Bretaña, no sin incidentes, ya que algunas fueron dañadas durante el traslado o incluso hundidas en el mar cuando un barco que las transportaba naufragó. En 1816, Elgin, sumido en dificultades económicas, vendió los mármoles al Museo Británico, donde se exhiben hasta el día de hoy bajo el nombre de los mármoles de Elgin. Este acto de expolio generó una controversia que ha perdurado por más de 2 siglos. Desde su independencia en 1832, Grecia ha exigido el retorno de los mármoles, argumentando que son parte integral de su identidad cultural y que fueron extraídos sin el consentimiento del pueblo griego. Sin embargo, el Reino Unido se ha negado repetidamente a devolver las esculturas, alegando que fueron adquiridas legalmente y que están mejor conservadas en Londres. En 1982, la icónica actriz y ministra de Cultura de Grecia, Melina Mercouri, lideró una campaña internacional para la restitución de los mármoles, reforzando la presión diplomática sobre el Reino Unido. En 2009, Grecia inauguró el Museo de la Acrópolis, diseñado específicamente para albergar los mármoles en caso de que fueran devueltos. La disputa sobre los mármoles de Elgin sigue abierta, y la pregunta persiste: ¿deberían regresar a su hogar original en Atenas o continuar siendo exhibidos en Londres? Mientras tanto, los griegos siguen luchando por recuperar un fragmento de su historia, y la Acrópolis sigue siendo testigo de una batalla que, aunque ya no es militar, sigue siendo cultural y política. La Acrópolis en la era moderna, restauración y desafíos actuales. Después de siglos de expolio, guerras y abandono, la Acrópolis de Atenas ha entrado en una nueva etapa, la de su restauración y preservación. Desde el siglo XIX, cuando Grecia recuperó su independencia del Imperio Otomano, los esfuerzos por devolver a la Acrópolis su antiguo esplendor se han convertido en una prioridad nacional. Sin embargo, este proceso ha sido largo, costoso y lleno de desafíos. Uno de los primeros pasos en la restauración fue la remoción de estructuras ajenas que se habían añadido con el tiempo, incluyendo construcciones medievales y otomanas. Durante el siglo XX, arqueólogos y expertos en conservación trabajaron en estabilizar los monumentos y recuperar fragmentos dispersos de los templos. Sin embargo, algunas de las primeras restauraciones, realizadas con materiales inadecuados como cemento y hierro, provocaron más daños que beneficios, ya que la corrosión de los metales internos terminó fracturando el mármol. A partir de la década de 1970, Grecia lanzó un ambicioso programa de restauración científica, basado en estudios detallados de los edificios y utilizando técnicas avanzadas para conservar la estructura original.
Se identificaron millas de fragmentos dispersos en el sitio y se comenzó a reintegrar a los monumentos utilizando mármol del mismo tipo que el original, proveniente de las canteras del Monte Pentélico. Uno de los proyectos más complejos ha sido la reconstrucción del Partenón, que sufrió graves daños en 1687 cuando una explosión destruyó gran parte de su estructura. Los arquitectos han trabajado en reensamblar las piezas originales y fabricar réplicas cuando sea necesario, siempre con la premisa de que cualquier adición moderna debe ser fácilmente distinguible de la estructura antigua. Pero la Acrópolis no solo enfrenta los estratos del tiempo. En la actualidad, el monumento lucha contra la contaminación y el turismo masivo. Atenas es una de las ciudades más contaminadas de Europa, y los gases industriales han acelerado el desgaste del mármol, provocando un fenómeno conocido como lluvia ácida, que erosiona las esculturas y columnas. Para proteger los relieves más delicados, muchos han sido trasladados al Museo de la Acrópolis, donde se exhiben en condiciones controladas. El turismo es otro gran desafío. Antes de la pandemia de 2020, la Acrópolis recibía más de 3 millones de visitantes al año, lo que ponía en riesgo la estabilidad del suelo y de las estructuras. En respuesta, el gobierno griego ha implementado rutas controladas, límites de aforo y medidas de preservación para minimizar el impacto de las multitudes. A pesar de estos retos, la Acrópolis sigue siendo un símbolo de la resistencia y la identidad griega. Cada piedra cuenta una historia de grandeza, destrucción y renacimiento, recordándonos que la historia no es estática, sino un proceso continuo de redescubrimiento y preservación. Hoy, los esfuerzos de conservación garantizan que las futuras generaciones seguirán maravillándose con este tesoro de la humanidad. El templo de Hefesto, el mejor conservado de la antigua Grecia. A solo unos pasos de la Acrópolis, en la cima de la colina de Agnoraión, se encuentra uno de los templos mejor conservados de toda la antigua Grecia, el templo de Hefesto. A diferencia del Partenón, que ha sufrido saqueos, incendios y el paso del tiempo, este santuario se mantiene casi intacto desde su construcción en el siglo V a.C. Su increíble estado de conservación lo convierte en una joya arquitectónica que transporta a los visitantes al esplendor del mundo clásico. El templo fue construido entre los años 449 y 415 a.C., durante la época de Péricles, y está dedicado a Hefesto, el dios del fuego, la metalurgia y la forja, una de las deidades más importantes para los artesanos y herreros atenienses. A su lado también se veneraba a Atenea Ergane, patrona de los artesanos y el trabajo manual. Esta dualidad reflejaba la importancia de la producción de armas, esculturas y herramientas en la vida de la polis. La estructura del templo sigue el estilo dórico-períptero, con 6 columnas en los lados cortos y 3 en los largos. Su diseño es similar al del Partenón, pero más pequeño, lo que ha llevado a muchos a considerarlo como un modelo a escala de la icónica construcción de la Acrópolis. El techo del templo estuvo originalmente cubierto con mármol del Monte Pentélico, el mismo que se usó en el Partenón. En su interior, el templo albergaba 2 grandes estatuas de culto, una de Hefesto y otra de Atenea, ambas realizadas en bronce por el célebre escultor Alcámenes. Se cree que estas imponentes figuras fueron diseñadas para destacar el poder y la destreza de los atenienses en la metalurgia y las artes. Hoy en día, las estatuas han desaparecido, pero los registros históricos nos permiten imaginar la magnificencia del recinto en su época dorada. A lo largo de los siglos, el templo de Hefesto ha resistido invasiones, terremotos y transformaciones urbanas. Durante la ocupación bizantina, fue convertida en una iglesia cristiana bajo la advocación de San Jorge Acamates, lo que contribuyó a su preservación. Más tarde, durante el dominio otomano, se utilizó como refugio y almacén. A diferencia del Partenón, que sufrió explosiones y destrucción, el templo de Hefesto permaneció casi intacto, permitiendo a los visitantes contemplar una obra maestra de la arquitectura clásica en su estado original. Hoy en día, el templo es una de las atracciones más impresionantes del Ágora de Atenas y un sitio imprescindible para quienes desean experimentar la esencia de la antigua Grecia sin la necesidad de imaginar cómo eran sus ruinas. Caminar por sus columnas es un viaje en el tiempo, un recordatorio de la grandeza de la civilización helénica y su legado imperecedero. Un lugar olvidado por el turismo. Atenas está llena de monumentos imponentes y lugares icónicos que atraen a millones de turistas cada año. Pero hay un sitio que rara vez aparece en las guías de viaje, un lugar donde el pasado sigue latente y la historia se puede sentir en cada piedra, el Pnyx, la colina donde nació la democracia.
Ubicada a solo unos minutos de la Acrópolis, esta colina fue el punto de reunión de la Eclesia, la Asamblea del Pueblo Ateniense, donde los ciudadanos se congregaban para debatir y tomar decisiones fundamentales para la ciudad. Fue aquí donde figuras como Pericles, Temístocles y Demóstenes pronunciaron discursos que moldearon el curso de la historia. La Pnyx es, en esencia, el lugar donde la democracia cobró vida. Hoy en día, este sitio está eclipsado por el esplendor del Partenón y la majestuosidad del Ágora, pero quienes lo visitan descubren un espacio con una energía única, rodeado de naturaleza y con una de las mejores vistas de Atenas. Sentarse en los escalones tallados en la roca y mirar hacia la ciudad es un recordatorio del poder de las ideas y de cómo un pequeño grupo de ciudadanos cambió el destino de la humanidad. Atenas no es solo su pasado glorioso, es una ciudad que sigue evolucionando, fusionando historia y modernidad en un solo lugar. Desde la grandeza de la Acrópolis hasta los barrios vibrantes como Siri y Gassi, donde la cultura contemporánea tardía con fuerza, la capital griega ofrece un viaje a través del tiempo que ningún visitante puede olvidar. Si este recorrido por Atenas te ha inspirado, suscríbete a Relatos del Planeta para seguir explorando los rincones más fascinantes del mundo. Cada ciudad guarda secretos que esperan ser descubiertos, y aquí nos aseguramos de llevarte a cada uno de ellos.